Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a tratar una pregunta, bueno, yo creo que es la pregunta que nos persigue desde siempre. Si se supone que hay un creador bueno, ¿de dónde sale todo el mal? ¿Por qué sufrimos? Pues una de las respuestas más potentes y que más ha durado en nuestra cultura es una historia de rebelión cósmica, la caída de los ángeles. Eso es. Y hoy vamos a analizar esa historia a fondo. Nuestro material de partida es una colección de ensayos académicos que se titula La caída de los ángeles y que, bueno, básicamente destripa cómo este mito ha ido cambiando y adaptándose a lo largo de los siglos. Casi como un virus, la verdad. Exacto, como un virus. Y esa es la idea, seguirle la pista a este relato, ver de dónde sale realmente en la Biblia, que ya aviso que es un origen bastante más turbio de lo que la gente cree, y cómo se va transformando en un culebrón cósmico. Ajá. Veremos sus lazos con los mitos griegos, cómo explota en la literatura judía y cómo lo reinterpretan luego los gnósticos, los musulmanes, los cristianos medievales. Y lo que vamos a descubrir es que esta historia es mucho más que teología. Es una herramienta poderosísima que se ha usado para todo, para definir quién es un hereje, para justificar el poder y, en fin, para dar forma a nuestra manera de ver el mundo. Pues vamos al lío. A ver, la gran ventaja del mito de la caída de los ángeles es que ofrece una solución muy elegante al problema del mal. Si un Dios bueno lo crea todo, ¿por qué el mundo está lleno de dolor? Claro. Y la respuesta del mito es, oye, que no fue culpa de Dios. El mal lo metieron unos agentes externos, unos ángeles rebeldes. Y así, ni Dios es el culpable directo, ni la humanidad es mala de por sí. Es una jugada maestra a nivel narrativo. Totalmente. Y lo más curioso es de dónde parte todo. Es un pasaje diminuto y súper enigmático del Génesis, capítulo 6. Apenas 4 líneas que dicen que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran guapas y se casaron con ellas. Y ya está. Y ya está, es que es crucial entender que el texto original no dice que fueran malos, ni que pecaran, ni que se rebelaran, solo que se liaron con humanas. Pero, a ver, ¿quiénes serán exactamente estos hijos de Dios? Porque dicho así, de repente, suena rarísimo. No es una idea aislada, En realidad, esta expresión aparece en otros libros del Antiguo Testamento, como en los Salmos o en Job. Formaban parte de lo que se conoce como la Asamblea Divina o la Corte Celestial. La corte celestial. Sí, para entenderlo, hay que pensar en las cortes reales de la época en Oriente Próximo. El dios principal era como un gran rey, y a su alrededor tenía una corte de seres divinos menores, sus consejeros, sus generales. O sea, una especie de consejo de ministros cósmico. Exacto. Eran seres divinos subordinados al dios principal que componían su ejército, la llamada hueste de los cielos. No eran ángeles como los imaginamos hoy con alitas, eran más bien una nobleza cósmica con poder. Vale, espera. Una corte celestial, seres divinos menores que se rebelan. Son derrotados y acaban encerrados en un sitio oscuro. Esto me suena muchísimo. No es, la trama de la titanomaquía griega, con Zeus y los titanes. Has dado en el clavo, exactamente. Los paralelismos son brutales. La titanomaquia es la gran guerra entre los titanes y los nuevos dioses olímpicos liderados por Zeus. Por el control del cosmos. Eso es, por el control del cosmos. Los titanes son vistos como seres caóticos, sin ley, y al final son derrotados y confinados en el Tártaro, un abismo de oscuridad. Es que es la misma estructura. O sea que no es una idea que saliera solo de la Biblia, sino que era algo que flotaba en el ambiente cultural de la época. Totalmente. Y lo más fascinante es que esta conexión no es una interpretación moderna nuestra. El propio Nuevo Testamento la hace explícita. ¿Ah, sí? Sí, y este es un detalle genial. La segunda epístola de Pedro, cuando describe el castigo de estos ángeles, no usa una palabra hebrea, usa un verbo griego muy específico, tartarosas. ¿Tartarosas? Sí, literalmente está diciendo que Dios los tartarizó, o sea, los arrojó al Tártaro. ¡Qué bueno! Es un guiño clarísimo para una audiencia que conocía las dos historias, la griega y la judía. Les está diciendo, oye, ¿os acordáis de los titanes? Pues a los nuestros les pasó lo mismo. Precisamente, demuestra que esas culturas no vivían en burbujas, sino que había un diálogo y una mezcla de ideas constante. Vale, entonces tenemos una historia ambigua en el Génesis, un paralelismo con los griegos. Pero, ¿en qué momento exacto pasa de ser una anécdota rara a convertirse en la explicación del origen de todo el mal del mundo?
Pues el punto de inflexión donde la historia explota y coge todos los detalles es en la tradición apocalíptica judía, sobre todo en un texto que fue súper popular, el libro de Enoc. El famoso libro de Enoc. Eso es, se escribió unos siglos antes de Cristo, y aquí es donde se atan todos los cabos sueltos. Los hijos de Dios ya no son ambiguos, aquí se les llama los vigilantes, y se dice, sin rodeos, que son ángeles malvados que pecaron. Y la cosa no se queda solo en que ellos pecaran, el problema gordo es lo que provocan, ¿no? Su lío con las humanas es lo que trae el caos a la tierra. Ahí está la clave de la corrupción del mundo según Enoc. Los hijos que tienen con las mujeres humanas son los gigantes, los nefilim. Y no son solo tíos altos, ¿eh? Los describen como seres monstruosos, violentos, que lo devoran todo y desestabilizan la creación. Entiendo. Entonces, según esta versión, el diluvio universal no fue un castigo por la maldad humana en general, No. sino una medida desesperada de Dios para limpiar el estropicio que habían montado los vigilantes y sus hijos. Exacto. Una operación de limpieza cósmica. Pero la historia va más allá. El libro de Enoc añade otro elemento. Los vigilantes no solo pecaron sexualmente, sino que también traicionaron a Dios revelando a la humanidad conocimientos prohibidos. ¿Y encima van de listos? ¿Qué tipo de conocimientos? Pues de todo un poco. Les enseñaron a fabricar armas, el uso de cosméticos, la hechicería, la astrología. Se crea un contraste muy claro entre este conocimiento corruptor, que trae violencia y vanidad, y el conocimiento bueno, el divino, que le es revelado al propio Enoc. Ya. Y queda un detalle crucial para que todo encaje. Después del diluvio, los cuerpos de los gigantes mueren, pero sus espíritus, que son medio divinos, no pueden ser destruidos. Ah. Esos espíritus malignos se quedan aquí, en la tierra, y son lo que nosotros conocemos como demonios, que se dedican a tentar a la humanidad. Y esta es la justificación de por qué incluso después del resepeo del diluvio, el mal sigue por aquí. Es una explicación redonda. Ata todos los cabos. Me parece alucinante la capacidad de adaptación que tiene esta historia. Es como un software de código abierto que cada grupo modifica para sus propios fines. Totalmente. Nace en un contexto judío, se mezcla con mitología griega, siguió viajando y mutando. Y tanto que viajó. Por ejemplo, llega a los gnósticos, estos movimientos místicos de los primeros siglos del cristianismo, y ellos le dan una vuelta de tuerca. Espectacular. A ver. Para muchos gnósticos, el creador del mundo material, el que sale en el Antiguo Testamento, no era el Dios verdadero y bueno. ¿Cómo que no? Para ellos era una entidad inferior, un ser al que llamaban el demiurgo, y lo describían como arrogante, ignorante y, en esencia, malicioso. Una figura satánica, vamos. Qué fuerte. Creían que el verdadero Dios era un ser puramente espiritual, perfecto, y que este demiurgo había creado el mundo material como una especie de cárcel para atrapar las chispas de luz divina. O sea que para ellos el Dios de la Biblia era el malo de la película, un villano cósmico. Menudo giro de guión. Un giro radical. Y para demostrarlo citaban frases del propio Antiguo Testamento, como cuando Dios dice, «Soy un Dios celoso y no hay otro fuera de mí». Para un gnóstico, eso no era poder, era soberbia e ignorancia, porque no se daba cuenta de que había un Dios superior a él. Este viaje conceptual no se detiene ahí, supongo. ¿Llega, por ejemplo, al Islam? Sí, aunque de formas muy diversas y a menudo en corrientes más heterodoxas. Hay un texto fascinante de la Shia ismaelí, llamado el al-Kitab, la madre del libro, que cuenta una historia de creación alucinante. Ajá. Atribuye la creación del universo a la caída de un príncipe espiritual llamado Azaziel. Su pecado es la arrogancia, proclamarse a sí mismo como divino. El pecado clásico. El de siempre. Pero lo original es cómo se narra su caída. Cae a través de 7 esferas celestiales, y cada etapa de su descenso va dando forma a una parte del cosmos. O sea, la creación no es un acto deliberado, sino la consecuencia de una catástrofe, de una caída. ¡Qué curioso! Y no se queda ahí. Narra una segunda caída, la de otros ángeles que ceden al deseo sexual y de su unión surge la humanidad física y sexuada. Es increíble. De una explicación del mal a una cosmogonía completa. Y supongo que el siguiente paso era convertirlo en un arma política. Imagino que en la Edad Media, con las luchas de poder religioso, esta historia fue una bomba. Fue una bomba atómica teológica. El caso de los cátaros en el sur de Francia en los siglos XII y XIII es el mejor ejemplo.
Eran un movimiento cristiano que Roma consideró herético, y su visión se basaba en un dualismo radical. Creían que había dos principios, un Dios bueno, creador del mundo espiritual, y un Dios malo, el diablo, que había creado todo el mundo material, Claro. incluidos nuestros cuerpos. O sea, que el mito se convierte en el centro de su sistema. Nosotros, los cátaros, somos los espíritus de los ángeles buenos atrapados en cuerpos creados por el diablo. Y vosotros, la Iglesia de Roma, con vuestro poder terrenal y vuestras riquezas, sois la institución de los ángeles caídos. Es la politización total de la teología. Lo has resumido perfectamente. Era una herramienta de propaganda potentísima. Y por supuesto la Iglesia de Roma respondió con la misma moneda, acusándolos de ser servidores de Satán, lo que acabó justificando una cruzada para exterminarlos. El mito como arma arrojadiza. Totalmente. Y se metían en debates complejísimos, ¿eh? Por ejemplo, ambos bandos se ensarzaron en interpretaciones de la parábola del administrador infiel de Lucas. ¿En serio? Sí. Para los cátaros esa parábola demostraba que Roma estaba falsificando los registros celestiales del pecado. En cambio, el Papa Inocencio III la reinterpretó para defender justo lo contrario, que la Iglesia, a través del purgatorio, tenía la autoridad para gestionar esos pecados. Una misma historia, dos armas políticas opuestas. Todo esto es muy conceptual, pero la gente de la época necesitaba verlo, ¿no? La teología entra mejor con imágenes. ¿Cómo se representaba toda esta guerra cósmica? La iconografía es fundamental, sí. En las miniaturas de Hildegarda de Bingen, una mística alemana del siglo XII, vemos unas imágenes espectaculares. En una se ve a Lucifer, aún brillante y hermoso, con su corte revelándose. Pero en otra posterior, después de la caída, los ángeles rebeldes son representados como estrellas negras, apagadas. Estrellas apagadas. ¿Qué metáfora visual más potente para un ser que ha perdido su luz? Es potentísima. Y supongo que la figura del diablo, de Satán, no fue siempre la misma. ¿Cómo evoluciona esa representación? Cambia radicalmente con el tiempo. Por ejemplo, el artista William Blake, en sus ilustraciones para El paraíso perdido de Milton, a finales del XVIII, dibuja una batalla en el cielo donde Cristo es como una especie de Apolo, un arquero divino que lanza flechas de ira. La imagen del bien es activa, guerrera. ¿Y la del mal? Allí es donde viene el gran cambio. Con artistas del romanticismo como Johann Heinrich Füssli, vemos algo fascinante. Su cuadro de Satán no muestra un monstruo deforme con cuernos. No. Muestra una figura clásica, atlética, poderosa, pensativa. Casi un héroe trágico griego. Su belleza no ha sido destruida, sino pervertida. Claro. Es el Satán de Milton, el Mefistófeles de Goethe. El mal se vuelve más complejo, más interesante e incluso seductor. Ya no es solo la fealdad, sino que puede ser un reflejo del individualismo, del desafío, de todo lo que fascinaba a los románticos. Exacto. La imagen del diablo evoluciona para reflejar las preocupaciones de cada época. Pasa de ser el mal cósmico a un embaucador astuto o un rebelde prometeico. Pues vaya viaje. Hemos pasado de 4 versos rarísimos en el Génesis a una saga cósmica que ha servido para todo. Para explicar el sufrimiento, para fundar cosmogonías, para declarar guerras santas y para inspirar obras de arte increíbles. Al final, si lo piensas, su función principal es clara: ofrecer una narrativa coherente para un mundo en el que el gobierno de un Dios supuestamente bueno es estable pero nunca está libre de amenazas. Es una historia de guerra, pero con la promesa de que al final habrá un desenlace feliz. Y esa promesa siempre reconforta. Y es interesante que las propias fuentes admiten que se han dejado temas fuera. Por ejemplo, no exploran por qué a menudo el mal se ha asociado con lo femenino, o la pregunta, mucho más oscura, de cómo estas ideas sobre un mal personificado pueden ayudarnos a entender atrocidades modernas, como el Holocausto. Y eso nos deja con una última reflexión. ¿De qué manera estos antiguos mitos sobre ángeles caídos y demonios siguen influyendo hoy en cómo entendemos el mal? Sobre todo cuando no se presenta como un dragón cósmico, sino enquistado de forma mucho más sutil en sistemas políticos, en ideologías o incluso en nuestra propia burocracia.